A lo largo de nuestra vida nos tenemos que desplazar. Sin embargo, la movilidad, además de ser buena, genera riesgos como los accidentes de tráfico. Por ello, es muy importante conocer cuáles son los factores de riesgo viales para poder prevenirlos y controlarlos. En el curso vamos a analizar los tres factores que incluyen en la seguridad vial: el factor humano, el factor vehículo y el factor vía. Los factores humanos son los causantes de una mayoría de los accidentes de tránsito. Entre estos están las distracciones como el hablar por teléfono, el cansancio, el sueño. El factor vía incluye todos los aspectos relacionados con el estado de las calles y carreteras, el tipo de carreteras, la señalización, etc. El factor vehículo incluye su seguridad activa, como los frenos y el ABS, y la seguridad pasiva, como los cinturones de seguridad y el airbag, entre otros. A lo largo del curso, mientras realizas los contenidos a través del ordenador, tu tutor te ayudará a comprender estos factores, entenderlos y aplicarlos en la práctica. Bueno, ahora vamos a continuar con las fases de atropellamiento, que estas van a ser divididas entre 4 fases. La primera fase es la fase de choque, que en esta va a haber una colisión entre el vehículo y la víctima, y las lesiones van a depender en el lugar que va a ser impactado. Va a haber un impacto primario y un impacto secundario. En el impacto primario vamos a ver que el golpe va a ser producido por el vehículo hacia la víctima, que esto generalmente va a presentar las lesiones en el inferior del cuerpo o al nivel de inferior del muslo y las piernas. Y en el secundario vamos a ver que va a ser un golpe producido en el cuerpo de la víctima hacia el vehículo. Y las consecuencias que va a presentar el vehículo es que va a haber abolladuras y también va a haber rupturas en los faroles, y la víctima va a haber una lesión a mitad del cuerpo, superior del cuerpo, como ser fractura de pelvis, fractura de fémur. También se puede presenciar una fractura de columna o en algunos casos también en cráneo. Vamos a continuar con las fases de caída, que aquí se va a dividir en dos, que va a ser en baja velocidad y alta velocidad. En la baja velocidad va a ser producida por una colisión del vehículo hacia la víctima, y que ésta va a caer en un golpe por debajo que va a grabar el centro de gravedad, que esta va a producir fracturas en el sacroiliaco y en la columna vertebral. También en la alta velocidad, la víctima va a ser lanzada por encima del vehículo, que esto va a impactar con el parabrisas, el techo o la maletera. Se van a producir exoraciones, heridas contusas, lesiones de cráneo. También vamos a hablar sobre la fase de terrestre, que esta va a ser por una colisión entre el vehículo y la víctima, que esta va a ser lanzada produciendo un arrastre por propulsión. Y la última fase, que sería la fase de aplastamiento. En esta fase va a haber que el producto de la velocidad y el vehículo va a pasar por encima de la víctima, que esto va a producir diferentes tipos de lesiones y fracturas. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones que se va a presentar en el peatón. Va a haber lesiones en la piel, lesiones óseas, va a haber lesiones en cráneo y lesiones en vísceras. En las lesiones de la piel vamos a presenciar exoraciones, equimosis, hematomas. También en las lesiones óseas van a presentar fracturas, fisuras en miembros superiores e inferiores. Va a haber fractura de costilla, fractura de columna y de pelvis. Y en las lesiones de cráneo se va a presentar fractura de la bóveda craneana. También va a haber una exposición en la masa encefálica. Y luego va a haber las lesiones de vísceras. Vamos a ver que va a haber un estallido del vaso o del hígado. Va a haber un hemotórax. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones de los pasajeros de un vehículo,
que esta se va a dividir entre el choque frontal, choque lateral, choque posterior y capotaje. En el choque frontal vamos a ver que el vehículo y sus ocupantes van a ser desplazados a través del tiempo y espacio de la misma velocidad que va a estar el vehículo, que en la víctima se van a proyectar hacia adelante y va a ser por encima de los otros ocupantes, que estos van a ser despedidos de sus asientos contra el parabrisas. Y el asiento delantero y el chofer se va a ir contra el timón, que esto puede provocar lesiones de cráneo, tórax, rodillas, piernas, y si se choca contra el tablero, se puede presentar fractura de tibia y fémur. En el choque lateral vamos a ver que va a haber una conmoción, que esta suele producirse por una inserción cuando uno o ambos vehículos están intentando adelantar las señales de semáforo. Esta también puede ser ocasionada porque puede ocurrir que el vehículo sufra una penetración al compartimiento de los pasajeros y suele producir que los ocupantes del lado del impacto puedan recibir una mayor fuerza, que esta puede provocar lesiones graves, lesiones de pelvis, fémur, tórax, vaso y hombro lateral. En el choque posterior vamos a ver que en la colusión por el impacto posterior se va a desplazar por las estructuras del vehículo, que ésta se va a ir hacia adelante y todos los elementos que están fijos de la estructura se van a desplazar hacia adelante a la misma velocidad que va a ir el vehículo. En el capotaje se va a dividir entre lesiones del conductor en lesiones del pasajero. Vamos a ver que en el conductor va a haber lesiones de labios, nariz, región frontal, va a haber una equimosis, puede haber heridas contusas, que esto va a ser ocasionado porque el conductor va a ser lanzado hacia adelante contra el volante y que va a haber compromiso del tórax. Y en las lesiones de los pasajeros o acompañantes va a haber una región frontal de la nariz, labios, va a haber una equimosis, hematomas, heridas contusas, puede haber fracturas de rótula, tibia o en algunos casos también el peroné. Que estas van a ser porque el acompañante del conductor también van a ser lanzados hacia adelante, que va a haber un compromiso con el parabrisas del vehículo, que este mismo puede ocasionar la lesión. Vamos a ver ahora los mecanismos de la muerte, que esta se va a dividir entre dos, en muertes inmediatas y muertes tardías, que estas va a ser por la magnitud del atropellamiento y las lesiones traumáticas que se van a producir en diferentes mecanismos. En las muertes inmediatas vamos a ver que va a haber una lesión en los centros vitales, que va a ser cefálico y medulares. Y en el shock traumático, esta puede ser primario o puede ser directo. Y va a haber una hemorragia tanto interna como externa. Y va a haber muertes tardías, como ser shock secundario, va a haber una embolia adiposa, va a haber, ya sea por una fractura ósea, va a haber complicaciones infecciosas, ya sea por la infección de alguna herida, va a haber complicaciones respiratorias, puede haber neumonías traumáticas o hiposódicas, va a haber complicaciones encefálicas, ya sea por hematomas epidurales, va a haber contusiones cerebrales.